Buen día, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Nuevamente a través de este espacio es un privilegio compartir con ustedes el saludo de parte de la comunidad apologética San Francisco. Mi nombre es Hugo González, laico de la diócesis Nuestra Señora de la Encarnación, de Encarnación, Paraguay. Mis queridos hermanos, gracias a todos aquellos hermanos que me dieron me gusta y están viendo los videos que estamos levantando a través de este medio. Muchísimas gracias. Lo que da nuestra condición de laicos, compartir con ustedes, mis hermanos, y animarles a profundizar en nuestra fe de la Santa Madre Iglesia Católica. Les animo, mis hermanos, a escudriñar la Escritura, pero escudriñar verdaderamente la Escritura para encontrarnos con la gracia plena que tiene nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Recuerden, mis queridos hermanos, que el católico que no se forma, tarde o temprano se deforma. Y hay muchas cosas que nos dicen a nosotros allá afuera que nosotros hacemos mal, que la Iglesia Católica hace mal como iglesia. Y uno de esos temas es lo que hoy nos convoca nuevamente a este video, y es el bautismo de los niños. Y nos dicen allá afuera que está mal bautizar a los niños, que está prohibido bautizar a los niños. Verdaderamente la Sagrada Escritura no prohíbe el bautismo de los niños, como tampoco vamos a encontrar un soporte bíblico que diga y se bautizaron niños, como también no vamos a encontrar ningún soporte bíblico que diga y solamente se bautizaron las personas mayores. Pero sí encontramos dentro de la Sagrada Escritura muchísimos textos que nos llevan a querer bautizar a los niños, y eso vamos a ir descubriendo. Es más, encontramos textos bíblicos que dan a entender que se bautizaron también, a lo mejor, tal vez, quizás, niños. Entonces, mis queridos hermanos, si no hay una negativa, si la Biblia nos dice no bautizar a los niños, quiere decir que se les puede bautizar a los niños. Y vamos a ver los argumentos que utilizan nuestros hermanos para decir que no se le puede bautizar a los niños. Para eso quiero irme al Evangelio de San Marcos, el capítulo 16, del versículo 15. Escuchen, San Marcos capítulo 16, versículo 15. Este es un argumento que usan nuestros hermanos para decir que a los niños no hay que bautizarles. Y vamos a ver la interpretación que ellos le dan a este pasaje. Dice: y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Y en el 16 nos dice, el que crea y se bautice se salvará, el que se niega a creer será condenado. Entonces ellos argumentan que la criatura o el ser que tiene que ser bautizado primeramente tiene que creer para ser bautizado. Y como una criatura, un bebé, no tiene la posibilidad de creer, no tiene todavía las facultades para creer, entonces no puede ser bautizado. Y que el bautismo es solamente para el perdón de los pecados. Y como según la teología que ellos manejan, dice que nosotros nacemos sin pecado, que nosotros los niños no tienen pecado. Y nosotros en la Santa Madre Iglesia Católica sabemos y sostenemos que nosotros nacemos con el pecado original. De ahí que para nosotros la Virgen María es una mujer especial que nació sin mancha de ese pecado original. Preservada ya la Virgen María desde su seno materno, desde el seno de su madre, la Virgen María preservada ya sin pecado original para recibir a nuestro Salvador en su seno, para engendrar a Dios, no hacer a Dios, engendrar a Dios. Muy bien, dicho esto, entonces, hoy podemos nosotros, entre comillas, aceptar lo que dicen a lo mejor nuestros hermanos, que las criaturas nacen sin pecado. Bueno, obviamos esa parte. Entonces, ahí queda nulo el bautismo si solamente es para el perdón de los pecados, según ellos. Y que la persona tiene que creer para ser bautizado. Si no cree, no tiene sentido ser bautizado. Es lo que exponen allá afuera. Entonces nosotros en este corto tiempo, en este espacio,
vamos a ver si eso es verdaderamente así o la Sagrada Escritura presenta de otra forma, o el bautismo en el ser humano, en la persona, tiene otros efectos. Y si esos otros efectos que tiene el bautismo en la persona humana no se le puede conferir a los niños. Vamos a ver. Si dice que solamente para mayores, yo creo. Pero si no dice que solamente para mayores y que el bautismo da otros beneficios para el ser humano, quiere decir que como papá, como padre, estoy obligado a bautizar a mi hijo. Pero ellos creen o no creen, es responsabilidad del padre. Y vamos a ver dónde está eso. Muy bien, empezamos entonces este espacio. Vamos a ver si es bueno bautizar a un niño. Ustedes juzguen si es bueno bautizar a un niño. Vamos a ver, ya presentamos los dos argumentos que dicen nuestros hermanos separados. El Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos, disculpen, capítulos 16, versículo 15, así también como el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19 en adelante. Solamente que en esos dos pasajes bíblicos parecieran tener el mismo tenor, pero son dos cosas totalmente distintas. Si ustedes se dan cuenta, en el Evangelio de San Marcos, ¿qué pasa? Primero la persona tiene que creer y después ser bautizada. Y en el Evangelio de San Mateo, la persona es bautizada y después es enseñada. Tal y cual lo hace la Santa Madre Iglesia Católica. Se bautiza a la persona primero y luego se le instruye dentro de lo que nosotros llamamos la catequesis, la doctrina de la Iglesia. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Se cumple la Sagrada Escritura. Ahora, vamos a los textos. Quiero irme a ver los efectos que hace en el ser humano el bautismo. El efecto que hace en la persona humana. Si solamente sirve para perdonar los pecados, entonces los niños no tienen razón de ser bautizados, según nuestros hermanos separados. Nosotros sí creemos dentro de la iglesia que los niños vienen con el pecado original, con ese pecado de Adán y Eva. Nosotros creemos eso según las Escrituras. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a tratar de ver algunos puntos de estos temas. Bueno, vamos a ver, quiero irme primero a Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Escuchen, mis queridos hermanos, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para formar un solo cuerpo. Pregunto, ¿usted quiere, mi hermano, mi hermana, que su hijo recién nacido forme parte del cuerpo de Cristo? ¿Quiere? Bautícenle. Bauticen a sus hijos. Cuando más chico, mejor. ¿Quieren que forme parte del cuerpo de Cristo? Yo quiero que mi hijo sea parte del cuerpo místico de mi Señor Jesucristo. Quiero que sea miembro de ese cuerpo. Por eso le bautizo. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? No solamente para el perdón de los pecados, sino que para formar parte del cuerpo de Cristo. Pero vamos a profundizar un poquitito más por la premura del tiempo. Vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Vamos a ver qué nos dice. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Ustedes todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ese bautismo que yo recibo me reviste de Cristo. Les vuelvo a preguntar,
mi hermana, mi hermano, ¿usted quiere que su hijo se revista de Cristo? Bautícele. Bautícele. No pierda tiempo. No deje que les engañen. Bautícenles a sus hijos para que estén revestidos de Cristo. El bautismo no solamente te limpia del pecado original, además te inserta en la comunidad cristiana, además te reviste de Cristo. Así mismo. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro, y escuchen, vayan anotando. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Escuchen bien. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo, que ahora los salva. Reconocen la figura del bautismo que ahora los salva. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Mis queridos hermanos, ¿ustedes quieren que sus hijos se salven? Bautícenle. Bauticen a sus hijos. No hay un solo pasaje bíblico que prohíba el bautismo de los niños. Le estoy presentando 3 beneficios para la persona humana del bautismo. Nos inserta la comunidad cristiana. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Nos hace miembros del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo y nos reviste de Cristo en Gálatas capítulo 3 versículo 27. Y el bautismo que ahora nos salva, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Pero vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículo 32. Podemos buscar a partir del versículo 32. Vamos a comentar un poquitito este pasaje bíblico. Habla de que Silas y Pablo estaban detenidos, estaban presos, cantando himnos de alabanza al Señor, cuando de repente hay un gran estruendo, se sueltan todas las cadenas, se abren todas las puertas, quedan libres los presos. El carcelero que estaba custodiando a esos presos, y escuchen bien, vamos a hacer una exegesis, una profundización, vamos a escudriñar las escrituras, como dicen nuestros hermanos. Y le invito a ustedes también que escudriñen las escrituras, a ustedes que no profesan la fe católica, porque puede ser que ustedes, mis queridos hermanos, por ignorancia estén calumniando a los católicos, porque ustedes creen lo que les dijo un pastor. Puede ser que estén calumniando a los católicos. Por eso vamos a ver qué pasó. Se soltaron todo el carcelero, se soltaron todas las cadenas, se abrieron las puertas, el carcelero quedó preocupadísimo. Es más, dice, el hombre pidió la luz, el carcelero entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, porque estaban todos, en el versículo 27 dice, se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas, creyendo que los presos habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó, no te hagas daño, que estamos todos aquí. Entonces ocurre, el hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después lo sacó afuera y le preguntó. Esta es una pregunta clave y una respuesta importante. Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Yo. Señores, ¿qué debo hacer? Pablo, Silas, ¿qué debo hacer para salvarme? Y le respondieron, ten fe tú en el Señor y serás salvo tú y tu casa. La fe del padre y de la madre de la casa puede llegar a salvar a la familia, según lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 32 en adelante.
Versículo 29 en adelante. Le anunciaron la palabra del Señor. Se cumple lo que dice en Marcos 16, 15 y en Mateo 28, 19. Se cumple. Le anunciaron la palabra del Señor. Le llevaron el evangelio. Lleven la buena nueva a todo el mundo. Se cumple. Cumplieron. Pablo y Silas cumplieron. A él y a todos los de su casa. Todos los que estaban ahí. Todos los de su casa en un contexto amplio. El carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Me dice un hermano una vez, un hermano que no profesa la fe católica, me dice, no, pero lo que pasa es que cuando dice toda su familia era solamente la esposa y él, y eran personas ya con conciencia. Eso no dice la Sagrada Escritura. Porque si solamente estaba la esposa, iba a decir, aquella noche se bautizó él con su esposa. Pero hablar de familia, hay algo más que solamente dos personas. Ya involucra hijos de por medio. Por eso, mi querido hermano, nosotros tenemos que saber lo que hace el bautismo en cada uno de nosotros. Lo que hace el bautismo. ¿Por qué yo pido el bautismo para mi hijo? ¿Por qué? Y eso sí quiero decirles, mis queridos hermanos católicos. Sí, a ustedes que me siguen también a través de este medio. Los sacramentos dentro de la Santa Madre Iglesia no son actos sociales. Muchas veces nos acercamos a los sacramentos pensando que son simples actos sociales para tener un buen recuerdo de aquel evento, para sacarnos lindas fotos y guardar en un álbum. No, los sacramentos para nosotros en la Santa Madre Iglesia Católica es la presencia visible de un Dios invisible. Por eso, mis queridos hermanos, les invito a profundizar en la fe de la Santa Madre Iglesia Católica para que no se dejen engañar y para que no aparten a sus hijos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes quieren que su hijo se salve, bautícenle. Ustedes quieren que su hijo esté revestido de Cristo, bautícenle. Ustedes quieren que su hijo sea parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, quieren que sean cristianos, bautícenle. Sí, pero nosotros le presentamos en el templo. Eso no dice la Sagrada Escritura. Si se le presenta en el templo como tal y cual lo hicieron al Señor Jesucristo, tienen que circuncidarle a su hijo. ¿Sí? Así de sencillo. A Jesús, cuando le presentaron en el templo, le circuncidaron. Le circuncidaron. La presentación en el templo, que hoy pretenden hacer muchos hermanos de allá afuera, no te reviste de Cristo, no te salva y no te inserta a la comunidad cristiana, que es el cuerpo de Cristo. Hasta aquí, mis queridos hermanos, queríamos compartir con ustedes, y esto para que ustedes sigan profundizando. Un agradecimiento a todos los que nos piden los temas. Tenemos muchos temas que vamos a ir compartiendo. También otros hermanos que van a estar aquí compartiendo con ustedes diversos temas. Por ejemplo, algo sobre la intercesión, que tanto nos dice la mediación, que la intercesión, que es la misma cosa. Vamos a tratar de aclarar de una forma sencilla y sobre todo invitarles a ustedes a esta reflexión. Profundicen en su fe, porque recuerden, mis queridos hermanos, que un católico ignorante es un seguro protestante. Muchísimas gracias. Será hasta el próximo encuentro. Dios nos bendiga a todos. Hasta luego.